we can't just predict. There isn't enough story material and straight prediction. We make up futures. It doesn't matter whether we really think they'll come to pass or not, but we ask ourselves only, will this be interesting to deal with? Will this make a nice story? And then if some of them do come true, well, good. Cuando me enteré que Apple TV estaba preparando una adaptación de la epopéyica serie de novelas y novelas cortas enmarcadas en el universo de la saga Fundación de Isaac Asimov, sentí que la posibilidad de que finalmente el buen doctor reciba una transposición a la medida de su trayectoria podía surgir de una vez por todas. Hoy, un año después de su estreno, la primera temporada ha dejado un sabor agridulce, puesto que, si bien tiene una factura técnica impecable, se siente la ausencia de un sentido de maravilla y de inmensidad, algo presente en los escritos originales. Esto dispara de inmediato la pregunta que ya se ha hecho durante décadas en los círculos de estudio de género. ¿Por qué es tan difícil llevar a la pantalla los escritos de Asimov? Isaac Asimov nació en Petrovichy, en el Oblast de Smolensk, por entonces parte de la recién fundada República Socialista Federativa Soviética de Rusia, el 2 de enero de 1920, en el seno de una familia de origen judío. A sus 3 años, se mudó con sus padres a Nueva York, y durante su infancia cultivó las incipientes publicaciones que serían las piedras angulares de lo que serían llamar ciencia ficción. Así, Asimov debutó como escritor profesional con un relato llamado Abandonados en Vesta, en el número de marzo de 1939 de la revista Pulp Amazing Stories, dirigida por uno de los padres de la revista de la ciencia ficción moderna, John W. Campbell. Se estima que Isaac publicó en total más de 500 libros sobre casi todos los temas que se nos puedan imaginar, desde tratados sobre varias áreas de la ciencia, hasta tomos acerca de literatura, religión, historia, química, biología, astronomía, ciencia en general, humor, autobiografías y una amplia variedad de ensayos y artículos repartidos en gran cantidad de revistas y publicaciones. En cuanto a sus libros de ficción, Asimov se dedicó casi en su totalidad a su gran amor de la infancia, que era la ciencia ficción, creando además de Fundación otras sagas que se volvieron muy populares, como la saga del Imperio y la de los robots. Escribió además un par de novelas geniales, como El fin de la eternidad y Los propios dioses, y otras no tan lúcidas pero entretenidas, sin mencionar una incontable cantidad de relatos y relatos cortos, los cuales fueron compilados en unas cuantas recopilaciones que aún andan circulando por las redes. Por fuera de la ciencia ficción, realmente escribió poco, especialmente misterio, con la saga de relatos de los Viudos Negros y un par de novelas policíacas muy buenas a mi entender, especialmente El negociante de muerte, y también una recopilación de relatos de fantasía algo irregular, con el demonio Azazel como centro de esas historias. A continuación voy a repasar las adaptaciones que se han hecho de la obra del Buen Doctor. Dada la inmensa cantidad de relatos que publicó, llama la atención que no haya estado nunca entre los más retomados por cineastas y realizadores. Veamos brevemente esas adaptaciones y luego pensemos el porqué. La primera adaptación de la que se tiene un registro fiable fueron 2 recreaciones radiofónicas para el programa de radio Dimensión X. Esas recreaciones tomaron su novela Un guijarro en el cielo y su relato largo Anochecer, considerado en su momento como el mejor relato de todo el género. El éxito de esta historia fue tal que pocos años después, esta última se transmitió en otro programa de radio, X-1. La idea general de Yo, Robot fue la base para la primera adaptación en TV. Se hizo en una serie llamada Captain Video and His Video Rangers, en un episodio de 1953 titulado Yo, Tobor, sobre un robot bondadoso que es reprogramado para hacer el mal, como vemos en esta copia de escasa calidad. Tobor era un actor de 2,30 m metido en un traje asfixiante. El relato remite, entre otros, al cuento Robbie de la colección mencionada. Don't you realize this is not a mechanical toy you're playing with, it's the positronic brain? En 1962, la cadena inglesa ABC produjo una antología que no duró mucho, pero que tenía la intención de traer a maestros del género a la pantalla. Out of This World era presentada nada más y nada menos que por Boris Karloff, y el único episodio que se conserva es Pequeño Robot Perdido, adaptación de un relato de Asimov. Este relato presenta a su personaje femenino más famoso, la robot psicóloga Susan Calvin, y trata de un robot modificado que se ha infiltrado entre otros robots trabajadores. En el capítulo, Calvin se muestra desinteresada por la humanidad,
pero expresa empatía por los robots. Y aunque tiene personalidad, todavía es notoria esa tendencia a sexualizar a la mujer como objeto de deseo, en su vestuario sin mangas, por ejemplo, o en preguntas como ¿está casada? Los robots están representados como objetos muy distantes al perfil humano, con una imagen de completa inferioridad. Pese a esto, el relato está bien narrado, aunque por supuesto quedó en el olvido. Story Parade, otra serie que adaptaba novelas, realizó en 1964 una recreación de Las bóvedas de acero, una de las novelas cortas de robots de Asimov. Cuenta las peripecias de un detective y su asistente robot, con dos buenas actuaciones del gran Peter Cushing y de John Carson. Los diseños y decorados son sobrios y acordes al relato, y en general se trata de una aceptable adaptación. El primer gran reconocimiento a las historias de Asimov vendría con Out of the Unknown, una serie británica de ciencia ficción de mediados de los 60. Allí se adaptaron un total de 6 historias del Buen Doctor, y el estilo a tono con series de esa década como Doctor Who no careció de dramatismo, y sus argumentos variaron entre audaces y otros casi sosos, destacando las transposiciones de la novela El Sol Desnudo y del relato de robots Mentiroso. A pesar de ello, fue un buen acercamiento a la obra de Asimov, la mejor hasta el momento. De allí en adelante, habría que esperar más de 50 años para volver a ver sus historias en formato series, con la ya mencionada fundación. Pero sigamos. Se han realizado películas para la televisión y otras para el cine que no tuvieron la trascendencia necesaria. En Hungría se llevó a cabo una adaptación de la novela El fin de la eternidad. Aunque los escenarios son algo camp y vistosos, es una adaptación bastante pobre, que se queda en diálogos eternos y pierde dinamismo, a la vez que carece de la seriedad necesaria en la puesta en escena. También en 1977 se estrenó en la televisión canadiense un cortometraje basado en el relato El niño feo, sobre un pequeño neandertal que es traído al presente por científicos de vanguardia. Con un tratamiento realista, al corto no le sobra emotividad y va directo al punto. Una buena y sobre todo madura adaptación con tintes reflexivos. Al año siguiente se estrenó en Estados Unidos el corto Todos los problemas del mundo, sobre un cuento de Isaac que habla de Multivac, la supercomputadora creada en sus relatos que predice las probabilidades de crímenes y un conflicto sin solución aparente. En línea con sus relatos de misterio, el argumento recuerda un poco al Informe de la minoría de Philip Dick, y Multivac se parece sospechosamente a Internet. Pero más allá de esto, una vez establecida la historia en un futuro cercano, la narración se preocupa más por mostrar situaciones dinámicas, con lo cual el corto se hace llevadero y plantea un mensaje acerca del conflicto de inteligencias artificiales con ambiciones de naturaleza existencial. Aunque ya en 1966 se había estrenado un cortometraje en cine basado en el relato El robot embustero, no fue sino hasta 1987 que se estrenó por primera vez un largometraje relacionado a textos de Asimov en la pantalla grande. Ese fue el caso de una adaptación soviética de su novela El fin de la eternidad, dirigida por Andrei Yermash, acerca de una organización que trabaja por fuera del tiempo, controlando todos los sucesos y realizando viajes temporales hacia todas las épocas. Esta versión es ambiciosa en la puesta en escena, con escenarios oscuros y productos de la industrialización, típicos de la ciencia ficción soviética de los 80. Trata de ser una adaptación fiel a la novela, y de hecho lo logra, con el pesimismo común de las pelis de ese país. Ese mismo año, Asimov se encargó de la adaptación al inglés del libreto de la película de animación francesa Kandahar, de René Laloux. Esta obra fue contemporánea, no casualmente, al desastre nuclear de Chernobyl, y ponía el ojo sobre el uso coercitivo y violento de la tecnología, en lo que resultó un relato bastante poético e imaginativo. Como no es un relato original suyo, dejo su análisis para otra ocasión. La muerte de los soles fue una fallida adaptación de Anochecer, de la que no vale la pena comentar demasiado, puesto que contiene actuaciones totalmente anticlimáticas, un cromatismo bastante descolorido y apático y un desarrollo anodino que no entusiasma. Qué pena que haya participado como productor ejecutivo Roger Corman. En el año 88 también salió una serie co-creada por Asimov llamada Probe. A pesar de su inteligente premisa, un científico resuelve crímenes por medio de cuestiones de ciencia, el show fue levantado tras una sola temporada. También ese año, la fórmula de los juegos de mesa con un VHS acompañando, usaron Yo Robot y otras novelas de robots para el llamado Robots, un juego con buenas críticas y cuya parte actuada fue tildada de aceptable. Poco se sabe del corto Feeling 109, aunque fue desarrollado luego en el corto para TV Teach 109 y más tarde en el olvidable largometraje conocido como Proyecto Cyborg.
Los 3 relatos cuentan un romance entre un androide y un estudiante de medicina, pero se quedan en el argumento y no amplían las implicaciones éticas de la relación humano-máquina. Sin embargo, la popularidad estaba por llegar. En 1999 se estrenó la primera película con un alcance masivo sobre relatos de Asimov. Se trató de El hombre bicentenario, protagonizada por Robin Williams. Si bien no ha convencido a toda la audiencia, esta peli tuvo la repercusión necesaria para traer a Asimov de nuevo a la memoria. Su adaptación es tal vez demasiado benevolente y aprovecha recursos actorales de comedia y de romance. Sin embargo, es válida su intención de poner en debate 2 discusiones: los posibles derechos de inteligencias artificiales sobre su propio destino, como también emitir un ligero comentario sobre la problemática de la eutanasia. Hasta el día de hoy, la considero, por empatía y por reconocer huellas de los personajes en los relatos originales, la mejor adaptación asimoviana. En el 2000 se estrenó otra versión olvidable del clásico Anochecer, probando que tal vez no sea de esos relatos que puedan mudar bien de un dispositivo a otro. Esta versión se hizo en la India, y aunque tiene cuestionables pero honrosos efectos especiales y una ambientación algo más realista, la película acaba pareciendo más una épica de caballería o de fantasía heroica, perdiendo la fuerza del relato original. Al salir una película como Yo Robot, el espectador medio de cine se habrá sentido atraído por la revisión del mito del hombre contra las máquinas, por los atractivos efectos especiales o por la presencia de una figura taquillera como Will Smith. Sin embargo, para quienes conocíamos el libro al cual hace alusión el título, la expectativa era por supuesto diferente y el resultado decepcionante. A ver, Yo Robot no es una mala película, pero el libro en el que se inspira está considerado como uno de los grandes hitos sobre robots dentro del género. En esos relatos, el buen doctor erigió las famosas 3 leyes de la robótica y sentó las bases para un tipo de robot no asociado al peligro o a la rivalidad con el humano, sino al robot como un potencial aliado al servicio de la humanidad. Esta idea en principio restrictiva va a ser reformulada y tratada por el propio Asimov a lo largo de los años, en relatos como El hombre bicentenario o Visiones de robot. Yo Robot no explota las interesantes variantes éticas y se torna en un film más de esos que continúan formando a la otredad como el malo de las películas, con acción pero carente de profundización. En 2012 salió Formul-e-Mar, un film iraní para la televisión, basado en su novela de misterio El negociante de muerte. De 2014 es el corto de bajo presupuesto Deletrea mi nombre con una S, inspirado por un relato suyo. Tiene un montaje muy extraño, falto de equilibrio y de timing, pero al menos no pierde el tiempo, y en su brevedad se aloja la simpatía que contiene. No es memorable, pero al menos es un cariñoso homenaje. Como curiosidad, existe un videoclip de 2017 del artista avant pop conocido como Helado Negro. Se llama Run Around y toma como eje una frase del relato homónimo de Asimov. ¿Y qué pasó con Fundación? La serie en sí no es mala, y se intentan recuperar algunas de las cuestiones más importantes de la saga, pero la elección de personajes se pierde un poco en esta nueva condescendencia mainstream que pugna por sanar errores del pasado e instalarse como ejemplo de lo políticamente correcto en el siglo XXI. Más allá de eso, Fundación carece de emoción, entiendo que proviene de un autor muchas veces analítico y poco avesado en las relaciones personales, pero le falta un toque de épica, ya que desde la técnica la narración cumple con creces. Dicho esto, la serie se deja ver, aún pese a las varias modificaciones en los caracteres, y Apple TV anunció que se está filmando una segunda temporada, así que esperaré a ver qué sucede. Siendo un fan cuyos primeros pasos en la literatura de ciencia ficción fueron dados por medio de la lectura de los clásicos, conservo hasta el día de hoy un cariño especial por las historias de Asimov, aunque con los años he notado esas falencias literarias que se le suelen marcar, como la débil o a veces nula caracterización de sus personajes, el espíritu liberal de conquista y progreso y la poca importancia que les daba al lugar de las mujeres. Obviamente todo es debatible, pero también es bueno poder resaltar lo que hace a un narrador tan popular y admirado a pesar de tener dichas falencias. Aunque su estilo es marcado por algunos como insustancial o superficial, es posible que su atractivo resida en esa convocatoria a la imaginación, sustentada por aquella idea de progreso que hoy sabemos relativa, y que inspiraba, al menos en el marco de un mundo pensado desde el capitalismo, a la mejora de nuestras facultades y condiciones de vida tanto individuales como social. Cada vez que se hace referencia a tópicos como inteligencias artificiales, computadoras, internet u otros más complejos como política imperial, sociohistoria, psicohistoria o incluso expansión colonial espacial, es ineludible la referencia a Asimov.
Su literatura no ha sido todavía bien reflejada en el cine, puesto que su escritura de ideas no siempre se plasmó en profundidad, debido a que en parte la ciencia ficción continúa siendo representada como género escapista y poco más que eso. También es cierto que probablemente su estilo juvenil y despreocupado tal vez incida en los realizadores que buscan realizar películas de culto, pero yo sigo creyendo que hay mucho material de puño de este escritor que merece ser llevado a la pantalla para ser actualizado. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por acompañarme. Será hasta el próximo video.